Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video vamos a hablar de Miss Universo 2022, lo que fue la cena de bienvenida con la dueña de Miss Universo, Anh JKN de Tailandia, donde las chicas sacaron sus mejores outfits, sus mejores vestidos, maquillaje, estilismo, para sorprender y destacar unas de otras. Yo hice un top 20 de las mejores vestidas, las que más me gustaron, las que siento yo que más resaltaron en esta gala, así que vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. La primera candidata es dominicana, me encantó, el color le quedaba muy bien, el estilismo, el maquillaje iba muchísimo con ella, además esos flecos, ella se movía y esos flecos le daban mucho movimiento, le quedaba como un guante. También tengo a Nicaragua, que también fue de dorado. Amé esos labios en rojo, el estilismo, llevaba como un abrigo en blanco que la hacía ver pero súper diva. También me gustó Filipinas, que también fue en dorado y con un abrigo blanco. Me encantó, no me gustó tanto el estilismo, pero el vestido se veía súper bella, se veía súper diva, elegante. También me gustó muchísimo Angola, que el vestido era un poquito raro o fuera de lo convencional, pero me encantó el color como le quedaba. Esa cola alta la hacía ver súper estilizada, la hacía ver súper elegante. Me encantó. Y lo que más me encantó fueron las mangas, esos apliques que tenía este vestido. También otra de las que me gustó fue Ecuador. El color totalmente distinto, la hacía resaltar. Y como yo siempre digo, no es lo que te pongas, sino cómo lo luzcas. Y este es el caso de Ecuador, que sencillamente salió con un vestido que la hizo brillar, y brilló ella con su actitud. Lo que me hubiese encantado hubiese sido un mejor estilismo en cuanto a un mejor recogido, algo más grande acá arriba, algo que le hiciera ver como más proyectada, pero se veía súper guapísima. Otra de las que también me encantó fue Venezuela. Amé el estilismo, los labios en rojo le dieron ese match para verse súper fiera. El vestido, por supuesto, con mucha pedrería, tenía algunos escotes por los lados, lo que hacía que se le acentuara muchísimo más la figura. Amé completamente. Otra de las que me gustó fue Curazao, que a pesar de que llevó un vestido corto, más como de cóctel, siento que fue de las mejores por el color que utilizó, negro con plateado, el recogido, los labios rojos. Hubiese preferido quizás unos estiletos y no este tipo de calzado que utilizó, pero sin duda alguna brilló y me encantó Curazao. Otra que también me encantó fue Puerto Rico, que utilizó un vestido como para una preliminar. Este color le daba una fuerza a ella increíble. Era como espejos, con este vestido con manga, la hacía lucir suprema. El color maravilloso. Quizás el estilismo no me le daba tanta fuerza a este vestido, pero en general bien. Y por supuesto también tengo a México, que usó un color blanco plata por allí. Me encantó el recogido, la hizo lucir más estilizada. Esa abertura en la pierna la hacía ver sexy, atrevida, elegante, con charm. Sencillamente México me fascinó. También me gustó muchísimo Vietnam, de las mejores. Señores, ella parecía que estaba en una alfombra roja, en un evento de la realeza. Se veía Miss, se veía modelo, se veía pero súper, como que si estuviera en Hollywood. Otra de las que también me gustó fue Indonesia, porque llevó su cultura a New Orleans a través de este traje muy típico de su país. El color rojo le quedaba súper bien, el recogido, los labios rojos le daban mucha más fuerza al vestido, que ya traía sencillamente de las mejores. Otra de las que también me gustó fue Brasil, con un vestido que por supuesto la hacía lucir fantástico. Esta parte de aquí arriba en plumas me encantó. El fucsia le daba una fuerza a ella increíble con esos labios rojos. El estilismo como que no me gustó tanto,
pero aún así siento que brilló. Y otra de las que también brilló increíblemente fue India, que también nos mostró su cultura con este vestido con crop top y una falda larga como con muchas cosas que nos decía la India, el estilismo, todo estuvo perfecto y ella sencillamente con un ángel que transmite maravillosamente bien. Otra de las que también me encantó fue Colombia, que fue de negro. Como leí por ahí en redes sociales, se puso el vestido de la venganza y le quedaba maravilloso como Lady D. En los guantes, el match. Lo que no me gustó fue el estilismo. Siento que fue desatinado. Quizás el recogido era lo que iba con este vestido, pero no este tipo de recogido. Siento que no le favoreció tanto. Otra de las que también me gustó fue Rusia, que llevó un vestido espectacular. La parte del frente del vestido creo que fue lo que más me gustó. Y esa combinación de, por supuesto, negro con dorado me fascinó y se veía súper diva. Otra de las que también me gustó fue Albania. Su vestido fuera de lo convencional, llevaba como algo por acá que la arropaba, sencillamente magistral, en plata, se veía sexy, costosa, maravillosamente bien, y el recogido le quedaba muy bien porque recordemos que ya tenía mucha información en esta parte. Otra de las que también me gustó fue Perú. Bellísimo, la tela del vestido le quedaba súper bien, era como sexy, te muestro pero no te muestro, tenía apliques en estrella que sencillamente a su tipo de cuerpo le quedaba súper bien. Lo que no me gustó mucho fue el estilismo. Yo hubiese aplicado un wig look, algo al estilo Zuleika Rivera, le hubiese dado más fuerza a ese vestido. Y por supuesto Sudáfrica, que también fue de negro, maravillosamente bien, impecable de pies a cabeza, maquillaje, estilismo, esta cabellera sí, pero abundante, fabulosa. El negro le queda a ella súper bien y le da mucha fuerza, mucho carácter. Me encantó. Y a otra que también el negro le da mucho carácter es a Estados Unidos. Esa combinación de blanco con negro me encantó. Ella se veía muy pero extremadamente elegante. Su lenguaje corporal es exquisito. Lo que no me gustó fue el moño. Yo le hubiese puesto otro tipo de moño y no este, que no siento que le quedaba tan pero tan bien. Otra que también me encantó y que salió con un vestido como que si fuera para una preliminar fue Tailandia. Bellísima, espectacular, estilismo, maquillaje, me encantó la parte del cuello del vestido, se veía súper elegante, suprema, maravillosa. Bueno mi gente, ellas fueron mis favoritas. Yo quiero saber tus favoritas, déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál fue la mejor? Pues para mí la mejor fue Vietnam. Siento que ella tuvo un look adecuado, acorde, resaltó muchísimo, se veía pero fenomenal. Y no olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y por supuesto seguirme en Instagram @soydanielramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.